Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este martes 26 de abril. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día vamos a darle una lectura desde la perspectiva de dos partidos políticos sobre la situación de inseguridad que vive el país. Vamos a tener también la discusión de otros temas como las recientes capturas de alcaldes, por supuesto casos de corrupción por parte de la Fiscalía General de la República y otros aspectos que tienen que ver con el debate de las pensiones que según versiones de pasillo podría aprobarse esta semana en medio obviamente de un acalorado discusión que va desde luego de amenazas de piezas anticonstitucionales. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarme, Rodolfo. Muchísimas gracias y un gusto también estar aquí con coronel Antonio Armendáriz, y que además tiene la presidencia de la Comisión de Seguridad. Así es, en efecto, coronel Antonio Armendáriz, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, licenciado. Doctor, buenos días. Buenos días. Pueblo salvadoreño, aquí dispuestos a aclarar algunas situaciones que hemos escuchado a través de los medios y al mismo tiempo también a darles a conocer cómo es que estamos llevando a cabo el trabajo de seguridad pública dentro de la Asamblea. Así es, en efecto, como lo expresaba, a este diálogo de hoy sumaremos la situación violenta del país que obviamente ha obligado a dar frutos de consensos políticos que en los últimos años había estado prácticamente ausente. Y me refiero al respaldo de los partidos políticos que han dado al gobierno para combatir de manera frontal el tema delincuencial. Un cheque que a juicio del debate legislativo no es en blanco, ya que los partidos políticos expresan su compromiso, pero a la vez su preocupación para que todo el esfuerzo de medidas legales y de financiamiento sean obviamente efectivas. Ese es parte del tema que vamos a abordar este día. Recordemos que parte también de esa demanda de compromisos es exigirle al gobierno ser más austero y definir de forma mucho más efectiva sus metas de crecimiento para afrontar el tema fiscal. Así es que son aspectos que vamos a sumar a esta discusión de hoy, por lo tanto me voy como siempre, con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos dé el insumo pertinente que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Lorena, gracias por acompañarnos y adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los políticos que te acompañan este día. Como ya lo mencionabas, distintos sectores reconocen el consenso en el seno legislativo en apoyo a este combate a la criminalidad. De hecho, el día de ayer el vicepresidente Óscar Ortiz presentó una nueva petición de financiamiento que también necesitará el apoyo de los diputados. Veamos. La propuesta detalla el monto que cada medida requiere para ser sostenible en su carácter de urgencia. Es la propuesta para emitir títulos valores, créditos en títulos valores que nos permitan a nosotros contar con los financiamientos adecuados y necesarios que soporten el desarrollo de cada una de estas medidas extraordinarias. Son hasta por 152 millones de dólares. Rápidos pero cuidadosos es como prometen estudiar la iniciativa los legisladores, incluyendo la petición del Partido Arena sobre un fondo de transparencia. No se puede con recursos rutinarios hacer acciones extraordinarias. Esta iniciativa, al igual que la propuesta de los colegas diputados de Arena de una comisión de verificación de los fondos, serán ventiladas en la Comisión de Hacienda con apoyo de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. Lo que es bueno hay que inyectárselos y lo mejor es la oportunidad, porque nada sirve que estén operando y de repente se queden sin recursos. Estos 152 millones en títulos valores se estarían sumando al aval dado al gobierno para negociar un préstamo por 100 millones de dólares. Ernesto, el Ejecutivo ha manifestado que estos fondos son necesarios debido a que lo recaudado con el impuesto para la seguridad no es suficiente, pues ya está destinado para otros gastos.
Con esto vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lorena. En efecto, ahí está planteada la temática que vamos a desarrollar. Y como lo expresaba, también voy a aprovechar la presencia de ustedes para hablar acerca de estas capturas que precisamente el día de ayer efectuó la Fiscalía General de la República. Son alrededor de 17 personas, entre ellos alcaldes y también miembros del Consejo y algunos empresarios. Según detalla el primer informe que se conoció, las alcaldías de San Rafael, Cedros y El Congo otorgaban proyectos a empresarios que las sobornaban. Uno de los empresarios que sobornaban también ha sido incluso, según lo mencionan varios de los periódicos este día, también mencionado en el caso de los Perrones. ¿Cuál es la lectura, así quizás en primera instancia, que tienen ustedes, Rodolfo, sobre este nuevo, llamémosle, acontecimiento que marca obviamente el paso de un nuevo trabajo que está mostrando la Fiscalía General de la República? Los recursos públicos son sagrados en cuanto a su administración, sea por parte del gobierno central, por parte de las municipalidades o por parte de quien sea. Segundo, qué bien que estamos viendo consecuencias fiscales, penales, de persecución legal en cuanto a estos casos se estén presentando. Y a mí no me cabe la menor duda de que esto purifica la administración pública, la administración municipal, manda una señal de no impunidad a estos hechos, y en cuanto a ello, pues sí, un aplauso a la acción de la Fiscalía General de la República para que pues esas líneas de investigación se enfaticen para estos casos que han recién descubierto y otros que pudieran sobrevenir allá cuando haya un mal manejo de la administración. Por cierto, esto se da en el marco de el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la Transparencia, y también en el marco de un foro muy importante que realiza el sector empresarial. Decía en un principio, coronel, marca un hito muy importante, sobre todo cuando se trata de ver la efectividad con la que ahora se presenta una instancia de la cual se ha cuestionado anteriormente de que no efectuaba este tipo de trabajo como es la Fiscalía General de la República. Bien, qué bueno que las instituciones estén funcionando, pero es más relevante en el momento que estamos viviendo, de falta de fondos en el Estado. Y recuérdese que muchos de esos fondos que están usando los alcaldes, el FODES, que no solamente son los impuestos y tasas municipales, sino que también dinero que se eroga del presupuesto de la nación para que sea empleado en beneficio de la población. Y si esto se está yendo para otra parte, pues esto en este momento cobra de mayor gravedad. Hay que recordarles, y como hablábamos con el señor fiscal en estas oportunidades que hemos tenido con las conversaciones de seguridad pública, que hemos dado un instrumento que es muy valioso y que poco lo hemos visto que se utiliza, que es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es tan novedoso de que aunque no se le compruebe el delito a una persona, si es lavado de dinero u otro delito, cuando alguien mira que su vecino de la noche a la mañana comienza a tener lujos, casas, carros, y sabe que no tiene un trabajo de dónde sacarlo, sencillamente ante la denuncia puede llegar el fiscal y decirle, ¿y los recursos para esta casa de dónde los obtuvo? Si él no justifica la legalidad de los recursos, eso se puede extinguir en favor del Estado. Y es una ley de orden pública, lo que significa que es retroactiva. O sea que esta ley no es que una vez salió, bendijo lo he hecho mal atrás, sino que también esto, si hace 50 años, 60 años se obtuvo algo ilícitamente, también se puede proceder. Hoy fue, Rodolfo, con dos alcaldes que pertenecen al Partido Arena. A propósito, también el Partido Arena fue invitado para participar a través de su presidente, Jorge Velado, y conocer sus impresiones alrededor de este tema. Sin embargo, no se pudo cumplir, pero se conoció también de la emisión de un comunicado en el que también Arena se desligaba de cualquier tipo de mal acto de administración, llámese de cualquier funcionario, y particularmente en este caso los dos señalados que son del partido tricolor. Si me permiten esto, sí. Perdón, doctor, No. Solo quería hacer un agregado. Sí. En la ley de probidad que aprobamos y que todavía está con un recurso en la Corte Suprema de Justicia,
Por eso también ya se incluyeron a los alcaldes, jueces y otras personas en la declaración de probidad debido a estas cosas. Perdón. Es bien interesante también ese punto que me gustaría ampliarlo un poco como complemento de llamémosle, de esta fase introductoria de lo que es este tema. Decía que hoy fue Arena, mañana puede venir de otro partido político también, Rodolfo. Son personas que han en un momento obtenido el respaldo poblacional para que sus respectivos institutos políticos partidarios les terminen acreditando en una candidatura, ganan la candidatura porque había confianza, expectativas en cuanto a la función que tendrían y terminan defraudando, como dice Coronel Almendaris, la obra que sería destinada para los propios votantes, para los propios prosélitos, para los propios respaldos en sus comunidades y distraen los recursos para provecho propio. Es decir, y con ese agravante y además con que hay demasiadas necesidades, son pocos los recursos son escasos, son limitados y tenemos problemas enormes de agua, de salud. Es decir, no es excusable de que un alcalde, de que un consejo municipal se permita semejantes hechos. De tal manera que por eso digo, aplaudimos independientemente de qué partido puedan estar representando en un momento dado las personas, porque esto se trata de hechos delictivos atribuibles a personas, no a institutos políticos partidarios, y vamos a seguir aplaudiendo, repito, independientemente de cuáles sean las filas partidarias de las que pudieran provenir aquellos funcionarios públicos que cometan este tipo de hechos. Ahora, el trabajo de probidad municipal es ahora seriamente expuesto con esta detención. Me atrevería a pensar que no habíamos visto un hecho de esta relevancia en los últimos años. Esto demuestra un avance importante, obviamente, no solo en la efectividad que tiene la Fiscalía, sino también en los espacios que como partidos políticos, porque es gente de ustedes, es gente que pertenece a ustedes, es decir, que ustedes trabajan con ustedes políticamente, representantes de ustedes territorialmente, pero esto como que demuestra de que sí está habiendo un grado de madurez diferente a lo que hemos tenido, ¿no? Los partidos políticos como que están aceptando que aquí hay que ir cambiando las cosas, ¿no? Yo ahí sí creo, no es tanto un tema de los partidos políticos per se, es un tema que las instituciones están funcionando. Y enhorabuena que las instituciones funcionen. Por ustedes también. Y cada uno cumpla con su rol. Sí. El rol de los partidos políticos es uno. Y eso tiene que ver como servir de agentes, de intermediarios entre las necesidades de la población y el poder formal. Cuando eso se fractura, pues los partidos políticos no pueden defender las razones de esa fractura. Y esto pende entonces ya de las patologías que están llamadas las instituciones a corregir, entiéndase particularmente la acción de la Fiscalía General de la República. Es decir, es bueno que esto esté ocurriendo, esta es una buena señal, los recursos seguirán llegando a las alcaldías, pero esto significa que se le está mandando un mensaje, miren, el camino que pueden llevar cuando no administren en forma adecuada los recursos. Entonces, son casos para nosotros ejemplarizantes y toda vez que esto siga ocurriendo, debe haber una acción fiscal todavía más fuerte. A ver, lo decía esto, general, sí, coronel, por el hecho de que los partidos, tal vez no sea el caso de ustedes, no lo sé, pero en el pasado, por lo general, siempre o lo encubrían o, en este caso, pues también, llamémosle, se hacían lo de los panes, como decimos a buen salvadoreño. Ahora entiendo que esto es un síntoma diferente de lo que en este país hace mucho tiempo también queríamos ver, ¿no? Es decir, aquí nadie puede pasar por encima de la ley, nadie puede estar de alguna manera haciendo mal uso de los fondos públicos, como en este caso, pues, y no estoy condenándolos a los porque falta la investigación que corra para conocer definitivamente cuál es el fin del proceso. Sí. Y cuando hablamos de que están funcionando las instituciones, en este momento se me vino a la mente. ¿En dónde nació este procedimiento? Porque el primero que tenía que haberse dado cuenta era la Corte de Cuentas de la República, que hace las auditorías patrimoniales, administrativas y de gestión, ¿no? Entonces, esto viene desde el periodo anterior. Habría que averiguar si esto fue una denuncia que hizo la Corte de Cuentas a la Fiscalía o fue un trabajo a la Fiscalía y que la Corte de Cuentas no hizo nada.
que por cierto... Es decir, la Fiscalía puede actuar, Claro. tú eres abogado, puede claro. actuar de hecho, ¿es? De oficio. De oficio, De perdón, oficio, gracias, sí. perdón. De Sí, oficio, o ya sea por denuncia, ya sea porque también por Aviso. aviso, sí, tiene conocimiento de alguna situación, pero también por que el caso se lo haya pasado a la Corte de Cuentas. Por los medios de comunicación vemos que no, que eso ha sido un trabajo propio de la Fiscalía. Entonces hay que averiguar qué está haciendo la Corte de Cuentas. Que por cierto, hay una idea de que como todo el tiempo el trabajo de la Corte de Cuentas hasta para mandar esto a la Fiscalía es presidencialista, habría que ver si se puede cambiar la ley para que el trabajo sea colegiado, de que sean los 3 magistrados los que tengan que hacer la votación, el análisis, y no solamente el presidente de la Corte. Para efectos de atribuciones y para efectos de Sí, responsabilidad. exacto, también atribuciones y responsabilidades. Y qué bueno, porque como decía el doctor Parker, de todo hay en la viña del Señor. Y por lo tanto usted escoge una persona para... Es más, en la forma que lo hacemos muchos partidos, ya no es que se dice va a ser mi primo, mi amigo, que tiene 10 años de ser pecenista, el que lo vamos a poner de alcalde. Uno toma el parecer de la población, y es la población en este momento el que tiene la confianza, tiene la fe que esta persona es honrada, y le está fallando más que al partido, a la población que lo eligió. Es decir, puede obligar a los partidos políticos también a buscar sus mejores cartas a la hora de incorporar personas. Va a ayudar, todo esto va a ayudar. Es decir, los partidos tendrán que ser más exquisitos en los procesos de depuración de las candidaturas, de las personas que se les plantean como posibilidades para llegar a contribuir con la población. Todo esto es bueno. A ver, Rodolfo, perdona, voy a hacer un giro acá. También Sí. se menciona muchísimo en las redes de que esta persona, conocida como Doña Lilian, famosa en las redes sociales, que a raíz de expresarse de forma muy folclórica por el tema del agua, estará siendo candidata por el PDC, por tu partido, para el municipio de Apopa. Me va a quitar el habla, ¿cómo se llama? El presidente de la Marco. Marco Fortín, ¿ah? Me va a quitar el agua, ¿no? Pero entiendo que sí. Doña Lilian es una persona residente en Apopa. Nosotros hasta hoy hemos recibido comunicación de la directiva municipal de que están planteando una reunión formal para sostenerla con ella, hablando de los procesos de selección de candidaturas. Evidentemente nosotros aquí cumplimos un rol instrumental, lo que es la dirigencia del partido, en un principio. Es decir, cuando estas cuestiones vienen de las bases y después las acreditan las posturas, los cuadros de los partidos, y esto llega ya a las instancias de organización municipal, nosotros acudimos, conversamos, revisamos los proyectos, la visión que se tiene, y en este caso en la zona norte y particularmente en Apopa el problema del agua es un problema realmente latente y gravísimo. Claro. Doña Lilian ha, según nos dicen, y también pues nos lo han hecho ver los medios, ha asumido un rol muy proactivo en función de que las colonias en Apopa tengan acceso al agua. Es una persona que vivió, me dicen, las bases de la democracia cristiana, cerca de 15 años en Santa Mónica, allá en los Estados Unidos. Tuvo que venir aquí a cuidar al padre que estaba muriendo. Se le hizo prolongada la situación, estuvo 3 años cuidando a su papá. Me dicen que ya falleció. El padre, pero ella ya optó por quedarse aquí y no regresar allá a su lugar de Veo que residencia. conoces muy bien, Todo me lo han explicado, todo me lo han explicado, y lo que sí, ayer me estaban hablando, porque como que había un video, yo no lo he visto, pero me dijeron que ella iba a llegar a buscarme, a verme a la asamblea, y que cuidadito no estaba yo allí. Sí. O sea, no temes que también su forma muy expresiva pueda llegar el momento de Salir preguntar, ahí. bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde anda? Y la pregunta es, Ernesto, si en los consejos municipales de ser alcaldesa, todo tiene que constar en acta, todo lo que se diga. No, perdona que estoy haciendo un giro sobre un punto bien serio que tiene que ver precisamente con el tema de
la escogitación de funcionarios públicos, que los partidos políticos creo que deben de elevar esa categoría, sin menospreciar obviamente la titularidad con la que pueda tener una persona, porque si hablamos de notoriedad a titularidad, pues hay dos puntos A y B muy distantes. Un partido, aquí hay profesionales que han salido, perdón con la expresión, no voy a decir más corruptos que a lo mejor uno que no tenga un título, ¿no? Sí, así es. En efecto, realmente para ser decente no se necesita título universitario, y para estar cerca de las necesidades de la gente, pues tampoco. Para nosotros, para los partidos políticos, mientras más función en favor de los demás y los grupos vulnerables se cumple, es mejor. Entonces nuestra primera responsabilidad es soñar y buscar de la mejor manera posible de que estas representaciones municipales tengan esas virtudes, estar cerca de la gente, representar sus intereses y trabajar día a día por ellos. A ver, sí, perdón, coronel. El nivel académico no mide el nivel intelectual. Nosotros en la Fuerza Armada, cuando teníamos reclutas, habían analfabetas de que tenían un coeficiente intelectual mayor que muchos que habían estudiado bastante. Que podía tener otro, ¿no? Y que lo único que no habían tenido la oportunidad de estudiar. Ok, interesante. Solo cierro un poco el capítulo del tema de los alcaldes, agradeciéndoles el espacio que me dan para abordarlo. Se esperan más casos de alcaldes involucrados. Tras esta captura de 2 alcaldes por supuestas negociaciones ilícitas, en círculos políticos se insiste en que habrán más casos similares, según lo consigna el periódico de eldiario1.com, ¿no? Sí, nosotros hemos escuchado, creo todos, de que puedan sobrevenir otros casos, y de igual manera el comentario es el mismo, es decir, allá donde hayan irregularidades, que las instituciones actúen. Ahora ese es el llamado que nosotros hacemos. Y lógicamente la Fiscalía no debería ni debe dar de conocer las investigaciones para no arruinarlas. A ver, no quiero generalizar, pero sé que este es un, ¿cómo le llamamos? Como un secreto a voces, que obviamente en las alcaldías se generan cualquier tipo de negociaciones de esta naturaleza. Seguramente si ese es el enfoque con lo que va la Fiscalía, vamos a tener más casos de seguro por conocer. Mira, Ernesto, tienen las herramientas, la Fiscalía puede acudir a las escuchas telefónicas, puede activar canales de investigación directos, policiales. Las herramientas están, de tal manera de que aquí nosotros somos ciudadanos más a la expectativa de que estas instituciones cumplan lo más eficientemente con su rol. Y si alguna herramienta les hace falta, ya han habido reuniones con el señor fiscal general y se le ha dicho, se le ha reiterado, pídanos lo que usted necesite. La Asamblea Legislativa en eso tiene un consenso unánime. Fíjate que a eso me refería, y perdona un poco que quería exaltar la posición, la postura bastante madura con la que están entrando ahora ustedes como partidos políticos, para no ser, para ser intolerantes de este tipo de, llamemos, de prácticas que en el pasado obviamente han golpeado fuertemente la imagen de los partidos políticos, ¿no? Y eso yo creo que es importante resaltarlo y destacarlo. Por esa razón lo digo. A ver, aprovecho antes de irme al corte, hablar sobre el tema de las pensiones, que es un aspecto que tiene que ver precisamente con un debate que entiendo ya se menciona por los pasillos legislativos que podría aprobarse esta semana. ¿Estamos en concordancia con esto? Bueno, lo que ha manifestado y nos ha informado nuestros representantes en la Comisión de Hacienda, el diputado Mario Ponce y el diputado Francisco Merino, es que como PCN no estamos de acuerdo en estas reformas. No creemos que eso beneficie al pueblo, y por lo tanto así enfáticamente, y por eso decía al principio, para aclararle al pueblo lo que otros hablan por el PCN, debían de hablar por su partido. Es que nosotros no vamos a votar en eso. Por esta propuesta del gobierno. Así es. ¿Sí? Creemos que hay que darle mejor estudio. Esto es tan delicado que con un foro de un día no es suficiente, y tiene que salir no con el consenso, porque consenso puede haber, con la verdadera solución al problema de las pensiones. Ayer hubo un foro alrededor de este tema. Escuché decir a tu persona, Rodolfo, que en este tema hay muchos fantasmas que hay que espantar de la mesa, ¿no? Bueno, a ver, hay una perspectiva aquí. Y esta es una impresión personal, puedo equivocar. Pero tengo la impresión que, pues si hablando de los partidos mayoritarios, que por un lado se busca presentar y casi como
sostener como la solución única la opción presentada hasta hoy por el gobierno. Y yo entiendo que tiene puntos positivos la propuesta del gobierno, lo alcanzo a ver, pero también tiene aspectos que podrían adolecer de una clara inconstitucionalidad. El tema de que por no poder seguir por la vía de la expropiación, que significaría una indemnización previa, básicamente por los mismos montos que se estarían sacando de las cuentas individuales, entonces se tendría que ir por la ruta de la confiscación y esta está prohibida en la Constitución. Pero por otro lado, cuando se presenta que esta es la propuesta, pues por el otro lado nos encontramos con que más bien se obstruye y no se presenta como una actitud constructiva por el lado de la oposición mayoritaria. Y de pronto los terceros partidos nos vemos literalmente entre Jerez y la frontera, porque, y ahora hablo por la democracia cristiana, nosotros creemos que la plataforma en que se encuentra esta discusión, el plano en que se encuentra esta discusión es confrontativo y destructivo. No va para bien, no ha ido para bien. No podemos pretender como nación construir, edificar una solución al tema previsional que es tan delicado. Se trata del cheque mensual a nuestros viejitos, a las personas ya retiradas. No puede tener como origen, como germen, una discusión tan, no solo nada empática, sino que totalmente confrontativa. No puede ser ese el origen. Cualquier cosa que se derive de una confrontación tan grande en un tema que es de bien común, nunca va a tener un buen resultado. Nosotros creemos que esa plataforma hay que sustituirla, hay que cambiarla, llamar al sosiego, para poder entonces estudiar el tema previsional como corresponde, sin mezclarlo con el tema fiscal. Lamentablemente ahorita no hemos logrado separar, Ernesto, yo creo que la palabra que hay que subrayar es separar. No hemos logrado separar el tema fiscal, que es una realidad de Estado, porque no es de un gobierno, es una realidad de Estado, es decir, tú tienes que contar con los recursos necesarios para pagar las obligaciones previsionales, tanto de los sistemas anteriores, entiéndase Seguro Social e INPEP, que vienen tras una acumulación de varios años y varias administraciones, porque no son obligaciones que ha asumido una administración o un partido, son obligaciones que ha asumido el Estado salvadoreño, y el Estado salvadoreño tiene que honrar esas obligaciones prioritariamente. Se trata de una cuestión de mucha profundidad social. Entonces, ahorita tenemos un déficit fiscal que no hemos logrado identificar científicamente con precisión sus cantidades, pero esto también aborda las necesidades de orden previsional en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada sí nos ha explicado con claridad sus necesidades fiscales para poder cumplir con las pensiones, y tenemos también entonces claridad de que hay un déficit fiscal del Estado salvadoreño en cuanto a las pensiones de todos los demás ancianos y retirados de nuestro país. Entonces decimos nosotros, miren, ¿por qué no separamos esto en tres planos? Y con esto resumo. Primer plano, miremos cuál es la necesidad fiscal inmediata para no estar en zozobra, para cumplir con las pensiones. Encapsulemos eso, generemos estos recursos y pongámoslo a disposición del Estado. Segundo plano, ya sosegados, quedémonos responsablemente revisando el tema previsional al mediano y largo plazo. Porque estemos claros, esta propuesta nadie se ha permitido afirmar, porque no es el caso, claro, que estaría resolviendo el tema previsional a mediano y largo plazo. Lo resuelve ahorita, y eso no es realmente una solución. Entonces vayamos y tomemos el tema con responsabilidad. Eso significa medidas paramétricas, estudiémoslos, platiquémoslo. Eso significa la inserción al esquema de las personas que trabajan por cuenta propia, llámese el sector de la economía informal en fin, también hay que revisar esta situación. Y el tercer plano, crecimiento económico, Ernesto. Ningún planteamiento, ninguna propuesta en dirección a resolver el problema previsional va a ser real si no hay crecimiento económico en El Salvador. Interesante. Amplío un poco con usted cuando regresemos. Voy a ajustarme en el tiempo para los compromisos de publicidad. Solo, Rodolfo, para un poco entender la postura que tiene tu partido. Porque entiendo que el PCN, como lo expresa el coronel, no va a dar sus votos. El PDC no va a dar su voto. No, el PDC no solo no está dando... un cheque en blanco, diríamos. No. Ve, para nosotros es una discusión un poco primitiva decir, ¿y se va a votar el jueves?
no se va a votar el jueves. Yo no voy a entrar en esa discusión. Máxime cuando han habido agentes de otros partidos políticos Hablando por nosotros. que andan hablando y haciendo ese tipo de especulaciones. Me parece no solo una falta de respeto, sino que una falta de respeto al país. Entrar en eso, es decir, es como, mira, yo lo voy a decir de esta manera, no quiero entrar ahí, porque en ese plano, obviamente, esas personas que nosotros tienen más experiencia de manejarse en esos terrenos. Más experiencia que nosotros. ¿Te refieres a la presidenta de la Asamblea que dijo ella que en los próximos días estarían aprobándose? No me refiero a la presidenta de la Asamblea Legislativa, ella suele ser muy respetuosa. Me refiero a otras personas. Pero en fin, no vamos nosotros tampoco a entrar en ese terreno, ya lo dije. No, nuestra preocupación, bueno, y de hecho el Partido Demócrata Cristiano presentó una contrapropuesta que está ahí en blanco y negro, presentada en la Comisión de Hacienda, que a lo que tiende es a resolver lo que nosotros poníamos en el primer plano. Es decir, la urgencia, la inmediatez en cuanto a contar con los recursos fiscales para pagar las pensiones y que no se queden a partir del próximo mes nuestros retirados sin recibir su cheque mensual. Por supuesto. Nosotros queremos dar respuesta a eso y aspiramos y quisiéramos ver que también los demás partidos de oposición, particularmente el mayoritario, no solo dice no, sino que además presenta una propuesta constructiva. Estamos asustados de que, bueno, pasó lo mismo con respecto a la orden que dio la Sala de lo Constitucional en un momento dado, de que había que reformar la legislación en materia previsional, particularmente en lo que respecta a las tasas de interés que estarían devengando los IPS. Un año de absoluta inactividad, Ernesto. No solo no se cumplía con el fallo, sino que seguíamos con una tasa del 3%, que no era una tasa ni por cerca de mercado, para las pensiones, para las cotizaciones de los trabajadores. 1 punto y ficha era. Perdón, era 1.5. Sí, 1.5. Que después habría subido poquito a poco al 3, pero vinimos nosotros, los terceros partidos, y habríamos impulsado que esta tasa pase al 5.5%. Cada punto significa 120 millones de dólares al año. Claro. Entonces nos sentimos orgullosos de que con la debilidad de los partidos minoritarios habríamos logrado ese salto de 1.5 a 5.5 en favor de los trabajadores. Es decir, necesitamos más actitud constructiva por parte de los partidos mayoritarios. Hasta el 2019 vamos a tener esa tasa de 5.5. Sí, porque la misma Sala de lo Constitucional, Ernesto, dijo que había que tener equilibrio entre dos grandes parámetros. Gradual, sí. Las posibilidades del Estado y la tasa de mercado. Eso involucraba una gradualidad. Nosotros no solo hemos cumplido fielmente con el mandato, sino que con pulsos y contrapulsos logramos llegar al 5.5%. Ten presente que el 6% es la tasa de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Ok, interesante. Voy a la pausa y regreso con la opinión ampliada sobre este tema. Con usted, coronel, entiendo que este sistema de reparto planteado por el gobierno necesita prácticamente solo los 43 votos. En este caso los tiene el partido Gana y lo tiene con el partido 42. El FMLN. Tienen 42. Tienen 42, necesitan un voto. O el PDC o el PCN. O el PDC o PCN. Vamos a ver. Y yo no sé solo que entonces Hilo Vasco, porque yo ya oí que Sí, solo de Hilo Vasco, porque le estoy viendo posiciones muy claras y muy tajantes sobre ese tema. Lo cierto es que la gran pregunta es ¿de dónde salió entonces? ¿O es que verdaderamente estamos tan asustados? Decía, ayer hubo un congreso, un foro alrededor del tema y se expresaba muchísimo en los pasillos de que podría ser aprobado este día jueves. Pero bueno, ya estamos conociendo en primera instancia la opinión que tienen dos partidos políticos. Vamos a seguir el curso de la discusión en lo que resta de los días. Vamos a la pausa, regresamos también hablando sobre este tema que ha llevado al consenso político para que los partidos políticos también afinen su respaldo hacia las medidas que buscan lograr la paz social tan anhelada por todos los salvadoreños. Vamos a la pausa, no me cambien. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Esperamos que todos podamos ser bien, ¿cómo decirle?, beneficiados de todas esas buenos acuerdos que ellos han tenido. En todo beneficia, en todo, porque si todos nos unimos vamos a lograr salir de ese problema. Los ayuda un gran montón que los partidos se pongan de acuerdo por primera vez en la historia, porque casi nunca están de acuerdo. Y creería que bien que tome conciencia, porque más que todo no solo afecta los privilegios de ella, sino que más que todo es la gente pobre.
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Queremos agradecerle siempre a usted la fiel sintonía de nuestro programa. También recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos nuestra conversación sobre diferentes temas de país con el coronel Antonio Almendaris, presidente de la Comisión de Seguridad y diputado del Partido de Concertación Nacional, y el doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Quiero invitarlos a ustedes también para que participen, @diálogo21, y también no se pierdan muy tempranito nuestro reprise por nuestro canal hermano, canal 19, a las 8 de la noche. Coronel, habíamos quedado un poco para complementar la posición sobre el tema que surge en el contexto de este evento ayer, que podrían tenerse los votos para ser aprobada esta propuesta del Ejecutivo encaminada a crear un sistema de reparto de pensiones. Con respecto a eso, ya como PCN estamos claros que no estamos de acuerdo y que no vamos a dar nuestros votos para esto. No sé de dónde salió que alguna persona estuviera hablando por el PCN, no siendo del partido, diciendo que sí. Pero yo quería referirme en esto a lo del ICFA. Por lo siguiente, alguien podría decir, ¿y por qué el gobierno tiene que darle dinero a los militares? 42 puntos. Son 37.7 para este año. De lo que se presentó ayer, por cierto, dentro 152 millones. De eso se agarra una parte para ello, ¿no? Y alguien preguntó, ¿y por qué tiene que ver en medidas de seguridad pública los 37.7 millones para lo que es el ICFA? Entonces yo le decía, los militares estamos combatiendo. Y en caso de, Dios no lo quiera, un siniestro, ¿cómo quedaría la viuda y los huérfanos de estas personas? Y de no haber fondos, ¿qué pasaría con la moral de todos estos compañeros militares que andan haciendo esa misión heroica y estarían dispuestos a dar su vida si saben que no hay garantía para su familia? Entonces, ahí tiene que ver esa situación. Pero ¿por qué el gobierno tiene que responderle al ICFA? El ICFA nace con la Caja Mutual hace muchos años, debido a que las pensiones por el Ministerio de Hacienda, habían generales que al momento estaban ganando $100 hubo revalúo de las pensiones. Entonces se pensó en el ICFA. El ICFA al final se convirtió en una AFP, que no pertenece al Ministerio de Defensa, no es una AFP de los militares. Pero después de que se desmoviliza, después del acuerdo de paz que se desmoviliza el ejército, de 60.000 fue reducido a 20.000. A 20.000. De un solo. Y de un solo. Además de pagar pensiones, muchas de lo que eran obligaciones del gobierno, porque éramos empleados del gobierno, para rehabilitación y reinserción, el presidente de ese entonces le ordenó al ICFA de que diera ese dinero para la desmovilización. Para la desmovilización, y que después se lo iba a restituir. Un monto que a estas alturas, según los datos actuariales, consistirían en pago que le debe el gobierno de $1.790 millones. Eso nunca se le devolvió al ICFA. De tal manera que fue en la medida de que habían 10 por 1, después 6 por 1 o hay 2 por 1 en el momento de la cotización. Es así como el ICFA se descapitaliza, porque en aquel entonces, en una forma autoritaria y abusiva, se ordenó que el ICFA sacara fondos para esas cosas, siendo una obligación del gobierno de la República, y no... Para que la gente tenga un referente, es como que desmovilizaran a la Policía Nacional Civil y le dijera al gobierno, a la AFP, donde están ellos cotizando, mire, deles a los heridos, deles a los discapacitados, y no tenía ninguna autoridad, porque es una AFP y no una institución del gobierno. Pero bien, eso es una aclaración con respecto al por qué el gobierno, no pudiéndole pagar los 1.900 y tantos millones de dólares, por lo menos tiene que
proporcionar la cantidad que sea necesaria para que el ICFA pueda cumplir con sus obligaciones. Y nosotros solo quiero singularmente dar un aporte. Como Democracia Cristiana venimos dándole seguimiento a esta necesidad desde hace largo rato, porque desde hace largo rato se viene viendo el problema y no hemos dado o abordado una solución. Nosotros como Democracia Cristiana estamos preparados, ya lo hemos discutido, nos reunimos con el alto mando de la Fuerza Armada días atrás para apoyar en forma inmediata este financiamiento. Es decir, ya no es algo que se deba estar postergando más. Y aprovecho el espacio, Ernesto, para hacer un llamado a los partidos políticos que no han afirmado su respaldo, su apoyo, a que lo revisen a conciencia y no hagamos de estos temas un tema político y mucho menos ideológico. Podría ser de altas consecuencias el hecho de que se aprobara de esta manera, y más aún en un contexto en la que, por cierto, lo mencioné al principio del programa, este día la cúpula empresarial de nuestro país realiza el ENADE, y obviamente con un enfoque a tratar el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, pero en este mismo contexto también, donde hemos visto que la posición de ANEP ha sido contra esa propuesta de reparto previsional que ha presentado el Ejecutivo, está de alguna manera fijando la posición a través de este comunicado, el gobierno, en la que fija su posición de ausencia en este evento empresarial ENADE 2016. Dice, la historia reciente de nuestro país nos ha enseñado la importancia del diálogo y la concertación y la necesidad de fortalecer la presencia y la incidencia de la gestión empresarial desde la micro, mediana y gran empresa como instrumento para alcanzar acuerdos en beneficio. Voy a adelantarme un poquito, pero seguimos convencidos que la pluralidad y la diversidad son necesarias para avanzar y construir en diversos temas de interés nacional. De esta forma hemos abierto espacios para construir en conjunto políticas públicas sobre temas como la seguridad, lo económico, la educación, la producción agropecuaria y la sustentabilidad y vulnerabilidad ambiental. En esta ocasión, ante las reiteradas posturas confrontativas y excluyentes de algunos dirigentes de ANEP, este gobierno decide no asistir al evento ENADE 2016. ¿Qué piensan al respecto? Pues que va a pensar uno nada más que sentir que no estamos haciendo lo propio. Es decir, nosotros tenemos que seguir aportando dentro de nuestras mejores posibilidades. En el evento de ayer, pues cuando alguien se nos acercó a la Democracia Cristiana, un entrevistador, un medio, yo les decía, miren, por mi parte pongo toda mi capacidad, toda mi voluntad, toda mi experiencia al servicio de mi país, y yo quisiera estar sentado en una mesa construyendo una solución integral en el tema previsional, y me pongo a disposición de mi país, con franqueza, con vocación. Es lo que podemos hacer nosotros, Ernesto, y cuando vemos estas situaciones en que estamos involucrados, porque esta mala relación entre la administración pública, entre el gobierno actual y la ANEP, no es una cosa que viene de ayer. Eso viene increciendo y nosotros no lo vemos bien. Por todos lados hay dispersión, por todos lados hay división, y a lo que estamos llamados nosotros es entonces a hacer un detente en el camino y decir qué podemos hacer individualmente, qué podemos hacer como institutos políticos para ayudar a que estas cuestiones no sigan así. Es decir, el país necesita ahorita unidad. Hemos logrado unidad en un tema que es el principal problema de los salvadoreños. Allá sabrá explicar Antonio, pues un poco militar, un poco espiritual, no sé, él sabrá explicarlo, pero es un tema relevante, es lo que los salvadoreños más se sienten agobiados por ello, el problema delincuencial, y hemos logrado un consenso. Esa debería ser una buena señal, más allá de las medidas sustantivas, yo digo el consenso. Pues ese es el camino. No podemos seguir como sociedad así divididos. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa privada? ¿Qué va a hacer el gobierno por su lado para buscar que esta situación tan grave que se está presentando de escisión de voluntades pueda, si es una estrategia para buscar un acercamiento, yo lo veo bien. A ver, pero esto va en contrasentido de ese planteamiento. Fijar una posición de ausencia en un evento tan importante. Bueno, hay no veces, no estoy queriendo ser Ernesto, pero hay veces las situaciones de crisis se apuntalan y eso después hace que las personas reflexionen. Mira, no es mi busquen los encuentros. No es mi propósito de alguna manera hacer juzgamientos acá, pero tengo la impresión que este país debería de continuar en ese ritmo de consenso como lo han logrado los políticos, los partidos,
de oposición frente al gobierno que necesita solventar un problema de país. Y uno de los más grandes problemas de este país, sin temor a equivocarme, es el económico. Así es. El crecimiento económico. Y se necesita, como decía alguien, se necesita para bailar, lo decía Fito. Y no está en la agenda. Y te voy a decir algo. Para bailar un tango se necesita de dos, sí, ¿no? pero está bien el enfoque, pero mira vos, hasta dónde las plataformas mediáticas, las entrevistas, tienen el tema del crecimiento económico en la mesa. ¿Quiénes están desarrollando la transición que hicimos de la guerra? Éramos una economía antes de la guerra productiva, agroexportadora. Con la guerra nos convertimos en una economía dependiente por la grandísima migración que se dio y enteramente consumista. Y así seguimos, porque el acuerdo de paz no resolvió el tema económico y social, mucho menos el tema de generación de empleos, el tema del crecimiento económico. Y seguimos embarrados en una situación donde el país sigue siendo el país con menos crecimiento económico en la región. Aquí no pasamos del 2.5, Nicaragua ya está en el 4.9, digamos en el 5%. Entonces, algo malo está pasando, necesitamos entonces empresa privada, gobiernos, son los principales actores que tienen que recoger el tema del crecimiento económico, no solo ponerlo en la mesa, sino que echarlo a andar. Por eso dice, cuando usted decía en la parte espiritual, que eso es lo básico. Por supuesto. Dice la Biblia, reino dividido no prevalece. Y hemos visto a lo largo de estos años esa confrontación que ha habido entre ANEP y el gobierno. Y quizás no ANEP, no que la dirigencia de ANEP y el gobierno. Y hoy sumado todavía, no sé si será cierta las cartas que hemos visto a través de las redes sociales, un problema más. Repito, si es cierto las cartas que hemos visto en las redes sociales, el problema de las dos personas que se están compitiendo por la dirigencia de ANEP. De ANEP, sí. Entonces, si desde ya comienza eso así, entonces ¿cómo podemos ver el futuro en este aspecto? Pues ANEP es valiosa, como otras organizaciones que tienen que ver con la economía del país, porque estamos en un círculo vicioso. Como no hay seguridad, no hay inversión. Como no hay inversión, no hay fuente de trabajo, no hay impuestos, no hay recursos, no hay seguridad. Y así continúa la migración y estamos en el círculo vicioso. Tenemos que romper ese círculo vicioso y convertirlo en virtuoso. Y solo lo podemos hacer unidos en El Salvador. A ver, estoy seguro. Y aquí sí podemos decir, como decimos en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada dice, jefe que no predica con el ejemplo, carece de la autoridad moral para exigir a sus subalternos el cumplimiento del deber. No es que sean subalternos los demás de la Asamblea, pero nosotros estamos demostrando unidad ante el problema. Esperamos lo mismo de los demás. A ver, hay un refrán chino que reza que a toda crisis se le debe de sacar el mejor de los provechos. Espero que esta postura, como tú lo decías, a lo mejor sea un espacio para buscar un consenso, porque no puede continuar este país uno por un lado y otro por otro. Ni pensiones, ni el tema de la delincuencia van a tener un feliz puerto, una solución sin crecimiento económico. Por es decir, supuesto. todos los problemas grandes que tenemos en El Salvador, para su solución vamos a depender del crecimiento económico. Y repito, los principales actores en esto son gobierno y empresa privada. Entiendo que este ensayo ya se puso de manifiesto con el tema de seguridad. Hablemos de seguridad. Un cheque entiendo que no es en blanco. Sobre todo porque escucho del debate donde ustedes expresan el compromiso, pero también su preocupación para que todo esfuerzo de medidas legales y de financiamiento sean también basadas en un plan austero que permita verdaderamente lograr los objetivos con esos temas. Bien, con respecto a eso, recuérdese que todo esto se inicia cuando estábamos la Comisión de Seguridad Pública reunidos y el señor Presidente de la República da una conferencia de prensa para informar acerca de las medidas extraordinarias. Inmediatamente nos pusimos de acuerdo en la comisión de que teníamos que unirnos en este combate a la delincuencia, cosa que no es tan novedoso en la comisión como lo puede constatar el doctor Parker, porque siempre me he ufanado de que del 100% de los expedientes en materia de seguridad, el 95% sale por consenso. Pero bien,
dijimos apoyémoslo, pero para apoyarla tenemos que conocerlas. Por lo tanto, le pedimos a una audiencia en pleno de la Comisión de Seguridad al señor Presidente de la República, no recibió, comenzamos a conocer de las medidas, y lo bueno de esta reunión es, Ernesto, que no solamente escuchamos del señor fiscal, del señor presidente de sus medidas, no que fuimos escuchados, porque muchos de nosotros tenemos experiencia en seguridad pública, como Rodrigo, también, bueno, el diputado Gallegos fue fiscal, fue de la República. Entonces, muchos de los miembros de la comisión tenemos experiencia en seguridad pública y fuimos escuchados en qué proponíamos también para poder paliar la situación que estamos viviendo. De ahí comienzan a plantearse medidas para que la estamos tomando poco a poco. Sale esta unidad, el despliegue de la Fuerza Armada, que esperamos que a petición nuestra como PCN no sea solamente el batallón especial de fuerzas élite de El Salvador, sino que también un despliegue del resto de la Fuerza Armada en otros municipios problemas. Y no solamente en los problemas, porque también si solamente se actúa en los problemas, la delincuencia es como las plagas, donde se fumiga, se van, pero se van donde no se ha fumigado, que pueden contaminar los lugares tranquilos. Bien, luego hemos demostrado a lo largo de varias, decretos, tanto de lo que nos pidió el señor fiscal, que por cierto el día de ahora damos a las otras reformas que nos pidió, que es a la ley de extinción de dominio y también al Código Procesal Penal. Ya prácticamente hay un consenso en eso. Pero llegó el momento en que también medidas extraordinarias necesitan recursos extraordinarios. Y en principio hemos escuchado de todos los partidos anuentes, pero con una condición, que nos parece la propuesta de Arena, en conformar un fondo auditado, ¿no? De tal manera que se vaya auditando toda la ejecución de dichos fondos. También se les actuó Arena en las medidas, en las disposiciones especiales que se dieron en los centros penales, que cada 30 días nos llegue a informar el ministro de Justicia y Seguridad de los resultados de estas medidas. O sea, por otras partes, se está dando, y no por la urgencia lo estamos dando hacia la carrera, no, lo estamos haciendo con la debida consulta, con el debido cuidado, porque no por la premura, por la necesidad, demos cosas que al final la medicina sea peor que la enfermedad. Así lo estamos haciendo. Las votaciones han sido, tal vez no los 84, pero sí todos los partidos que conformamos la comisión. Ayer hubo una reunión con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así es. Hubo una reunión de quien se dice, no lo digo yo, solamente lo repito, que no se ve mucho aporte, no se ve mucho compromiso en ese encuentro al que han salido los partidos políticos para con el gobierno atender este problema, siendo ellos unos actores importantes de esto. ¿Es una cuestión de apreciación o cuál fue la lectura que ustedes con la que salieron de esta reunión? Bueno, nosotros formamos un ciclo porque el problema aquí en El Salvador no es de leyes, no que de la implementación de las leyes. Y hemos hecho recorridos como comisión, primero al Ministerio de Justicia y Seguridad, para ver las capturas, ver las estadísticas. Capturas en flagrancia, orden administrativa, orden judicial. Y después nos fuimos a la Fiscalía para ver si esta cantidad de capturas se convirtieron en caso. ¿Qué significa? Si no se convierten en caso es que fueron capturas hechas de una forma, o sea, mal hechas, sin el debido procedimiento, sin tener los elementos de prueba suficientes para constituir un caso. De los casos que en la Fiscalía llevaron a los tribunales, cuántos se decretó detención y cuántos se sobreseyeron, y de esos que se sobreseyeron, ¿qué criterio tenía la Fiscalía y la Policía si llevaban los elementos de prueba suficientes para que se procediera y no lo hicieron, y en qué tribunales? Se habla de que la Corte no hace su papel de depuración de los malos elementos que hay.
Eso para mí ha quedado descartado después de la reunión que tuvimos ayer. ¿Sí? ¿Hubo compromisos concretos? No solo compromiso completo, se nos demostró, pero eso sí, del 2014 para acá, a finales de 2014 para el 2015, se ha hecho una reingeniería, porque recuérdese que el Departamento de Investigación Judicial no nace de ley, sino que nace por un decreto interno, ¿no? Entonces, por cierto, esas son de las cosas que fuimos a ver qué reforma necesitaba la Corte Suprema de Justicia, que le sea atribución de la Asamblea para ayudarles también en ese aspecto. Entonces comenzamos a ver las estadísticas de las investigaciones que están haciendo, auditorías que están haciendo sobre tribunales y juicios, y comenzamos a ver también ya que solo en los primeros 3 meses ya hay un procedimiento contra 16 jueces. No procedimiento, no que ya hay resolución contra 16 jueces. O sea, que en otras palabras, yo ya no puedo decir que la Corte Suprema no está haciendo su trabajo, porque sí. Lo único quizás que no sale a luz como en otros casos. Y también nos venimamos con varias impresiones. Sí, porque ellos no nos pueden dar redacción, porque recuérdese, si nos dice, mire, haga una reforma en tal artículo de esta y de esta forma, después eso le llega a ellos. No ¿Y los compromisos para poder aprobar las reformas que en algún momento algún grupo de jueces venían con cautela, por ejemplo, las recientes reformas penales? Es que hay una que se refirieron los jueces, en la que era el tiempo de 24 a 36, creo. Así es, eso no está en discusión todavía, no lo hemos aprobado. Y por cierto, lo escuchamos, eso lo vimos en la Comisión de Legislación el día de ayer, y procedimos a mandárselo a la UTE, para que la UTE pueda analizar si es procedente o no. Rodolfo, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos un poco complementamos esto desde la perspectiva del financiamiento. Entiendo que ayer el gobierno sumó $152 millones en bonos para, obviamente, la obtención del financiamiento de estas medidas. Vamos a ver un poco las impresiones desde esa perspectiva y otros aspectos que tienen que ver con la opinión de nuestro público, que está atento a la discusión que hemos tenido este día con relación a los temas. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Juntos de la mano para que hagan bien las cosas para el país entero y la población. Conociendo la política de nuestro país, bajo la mesa nada de transparencia. Esa es mi opinión, ¿verdad? Así deben de trabajar, unidos, para el bien de El Salvador, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Continuamos con el análisis político de las medidas relacionadas con el tema de la seguridad en esta parte del programa, pero antes quiero decirle que por ser la red financiera con mayor cobertura nacional, estamos ahí donde estás en todo momento. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, me había quedado un poco con este tema del financiamiento. Ayer el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegó a la Asamblea Legislativa para pedir una autorización de la emisión de $150 millones en bonos para las medidas de seguridad, con lo cual buscan de alguna manera sumar más deuda, según lo planteaban en algunos debates, en este caso lo que se llama endeudamiento de gobierno, ¿no? La cosa se hizo muy grande. Es decir, el tema evolucionó, caminó, creció, y el fenómeno de la delincuencia pandilleril de veras ya es un tema muy grande. Quienes estamos allí o cerca del problema estamos totalmente conscientes que no solo lo vamos a poder resolver a través de medidas de represión. La represión es necesaria, se están emprendiendo varias medidas, se está previendo un presupuesto extraordinario para acompañar el esfuerzo que haría la policía, que está haciendo ya la policía, la Fuerza Armada, en acompañamiento al esfuerzo policial. Es decir, y esto definitivamente requiere recursos,
Y a eso se refiere el financiamiento que fue planteado el día de ayer a la Asamblea Legislativa. Pero digo, no es excluyente a las medidas de prevención que son también absolutamente necesarias. Por más cárceles que hagamos, no vamos a meter 70,000 pandilleros allí. Pues al cabo de 3, 4 años empezarían a salir libres además y el problema continuaría. No, el problema tiene que ser abordado también por el lado de la prevención. No solo no estamos ignorantes, sino que también conocemos que al tomarlo con la seriedad que esto demanda, también se van a generar necesidades que hasta hoy no están puestas en la mesa. Sí, en el Consejo de Seguridad, ahí ya están puestas en la mesa y son realmente muchos recursos que se requieren para salirle entonces adelante al fenómeno de la delincuencia pandillera, y creo que hay que decirlo. Y creo que también hay que decirlo de que en un momento dado va a ser necesario el diálogo, Ernesto. ¿Sí? Y yo lo quiero decir, y yo no le tengo miedo a eso, ni a decirlo. Qué interesante. Creo que va a ser absolutamente indispensable, no solo porque estás hablando de que se trata de un componente nacional de más del 2% de las personas que están en las pandillas y de las personas que están vinculadas a las pandillas, sino que para poderlos reinsertar es un diálogo con propósito, no un diálogo para fortalecer a las pandillas o para que sigan las cosas como están, amolando a la gente. ¿El diálogo con quién? Un diálogo con el propósito de desmontar las organizaciones pandilleriles. Eso va a involucrar enfatizar las conversaciones con las comunidades, con las colonias, con los barrios, y como en algunos casos ya los pandilleros o sus redes forman parte de esas comunidades, de esos barrios, no se les puede excluir de ese diálogo. Creo que hay que irlo diciendo. No hay que estigmatizar las cosas, tampoco las cosas son blanco o negro. Hay que ir teniendo conciencia de que el problema es grande, que vamos a necesitar establecer canales para lograr los niveles de reinserción necesarios. Es decir, repito, la suerte de estos 70,000 pandilleros que están más o menos en número por ahí, no va a ser o que se mueran o que se vayan a la cárcel. Va a ser necesario los esquemas de reinserción. Creo que el país tiene que ir teniendo mayor conciencia de esto y para esto se va a necesitar también recursos. Para esto también entonces se va a necesitar enfatizar el diálogo entre el gobierno y la empresa privada, particularmente ANEP. Yo a ANEP me permitiría decirles un mensaje con el debido respeto. No desperdicien la experiencia de diálogo y de negociación de Salvador Sánchez Serén, del presidente Sánchez Serén. No lo desperdicien. Es decir, yo no estoy hablando aquí del gobierno de la República como una cuestión abstracta, estoy hablando del presidente Salvador Sánchez Serén. No desperdicien eso porque es un activo ahorita que tiene el país. No enfaticemos las discrepancias, busquemos los acercamientos a través quizás de los canales adecuados, pero hagamos patria y busquemos más bien el consenso, no profundizar las divisiones y las diferencias. Y en este caso, Ernesto, lo que ocurre es que para la parte preventiva, y regreso al tema del crecimiento económico, dependemos fundamentalmente de esa capacidad de emprender un diálogo profundo entre la empresa privada y el gobierno de la República. Y esto no se puede hacer esperar más, porque las medidas represivas que estamos impulsando, los recursos que se le estarían asignando en forma extraordinaria para que esto funcione, es una pata de la mesa, pero se necesita echar a funcionar la parte de la prevención con la urgencia de vida. No podemos seguir postergando esto como otrora se habría hecho. El problema ya lo tenemos bien encima y ese círculo vicioso al que se refiere Antonio es un círculo vicioso que nos está matando cada día y que está haciendo que la gente pues, busque migrar a los Estados Unidos. Seguimos siendo entonces una economía dependiente de las remesas y mientras más dependencia de las remesas y de la migración tenemos, lo que se hace se desintegra y se fractura más la familia y esto continúa favoreciendo las condiciones de la delincuencia. El tema del diálogo y negociación es la primera vez que lo escucho en este nuevo escenario de entendimiento que tienen los partidos políticos, especialmente ahora que lo dice Rodolfo. ¿A eso apunta el esfuerzo, presidente de la comisión? Mire, lo que es la política criminal, como decía el doctor Parker, no se puede decir solo represión, solo prevención o rehabilitación, o represión y olvidarse de los dos. Por cierto, conversando con el ministro y otras personas, el fiscal, yo le decía, mire, ¿por qué están llenas las cárceles?
porque si se llega a una colonia donde hay 60 pandilleros, se captura a los 60. Tal vez hay 2 o 3, o 5 o 10 que recién, de una forma obligada, los han llevado a la pandilla, pero ahí van juntos con los 60. Si la inteligencia policial fuera más efectiva, se capturaran a los 3 cabecillas. Y después se queda monitoreando la pandilla de tal manera que el que vaya surgiendo como líder se va capturando. Al final se capturarían 6, 7 de los 60 y no estaría tan hacinada la cárcel. Pero esa es cosa de inteligencia. Y lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, esto es, y siempre lo comparo, y hoy no va a ser la excepción, que esto es como una epidemia, que al mismo tiempo que se combate la medicina y que tiene que ponerse la dosis exacta, porque desde hace muchos gobiernos, no digo tiempo, tuvo que haberse hecho esto, pero no se puso la dosis exacta. Y al no poner la dosis exacta y la cantidad y los días y en el tiempo necesario, el virus, o en este caso la delincuencia, muta o se vuelve resistente. Pero al mismo tiempo hay que prevenir que se contagien unos. Y el que se rehabilita hay que separarlo porque la recaída es peor y hay que reinsertarlos. Y cuando hablo de prevención, hay una parte en esto que no la toman en cuenta. Y también la digo por experiencia. A pesar que a nosotros no nos permitían actuar desde las 18 horas a las 6 de la mañana. Pero imagínense, póngase a pensar que tipo 1 de la mañana entra un procedimiento policial a una casa a capturar al delincuente que tiene hijos, hijas y esposa. Si irrumpe y por medidas de seguridad, y no se puede decir al niño de 10 años todos, quédese sentado, quédese acostado, a la señora, no. Por seguridad, hay niños de 10, 11 años que ya andan matando. De todo el mundo al suelo, tal vez la mamá y las hermanas con ropas menores. El niño mira que capturan a su papá con el procedimiento que tiene que hacer, pero el niño no mira a su papá un delincuente, mira a su papá. Entonces, ¿qué pasa con estos niños si no se tratan? Porque hasta el momento no se hace. Ese se vuelve delincuente por odio hacia las autoridades, ¿no? Y no solamente por el aspecto lucrativo de la delincuencia. Y al mismo tiempo, y eso ya fue tomado en cuenta del señor vicepresidente, a quien felicito por la coordinación que está llevando de todas estas medidas de seguridad, con respecto a la rehabilitación, el hecho de crear tres cárceles para sacar como unos 10,000 reos internos, es por lo siguiente. Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en las condiciones que están estos individuos, y como la prisión no es cadena perpetua, ¿qué pasa? Han perdido su autoestima, que es el amor propio. Y si no se quieren ellos, ¿cómo van a querer a otras personas? Tenemos que llegar al diálogo, como lo expresa pues yo se lo interpreto al doctor de diálogo, porque, por cierto, estábamos viendo que se decía que era novedoso de que se iba a actuar contra los que promueven. Pero una cosa es, como lo dice, ya es la ley vigente, no es una reforma que hemos hecho del 345. Si el diálogo es para hacer recapacitar a estos individuos, ¿no?, a que dejen la delincuencia, ¿no?, siguiendo los conductos, lo legal, sin ofrecerles cosas que no estén marcadas dentro de la ley. Para desmontar. Para desmontar. ¿Va? Yo creo que eso es valedero. Lo malo es de que se le quiera dar privilegios o pedirles apoyos y todas cosas, continuando en la misma forma como delincuentes. ¿Qué pasó con la tregua? La negociación entre pandillas fue no matarse, pero ¿qué para la población? Extorsiones, los asesinatos hacia la población, eso no tiene ningún beneficio, y esa situación que yo esperaba por la presencia de Monseñor Colindres, y yo creo que él de buena fe, porque lo conozco, es que eso fuera primero entre ellos y después de ir dejando la delincuencia. Como no se continuó, no sé si el propósito de Monseñor ya no se pudo cumplir por eso, porque yo sí doy fe de
de vocación pastoral de Monseñor. No tenemos ninguna duda, Sí. Antonio, yo solo quiero aprovechar para respaldar esto. Creo que no fue tampoco aprovechado el esfuerzo de Monseñor Así es. Colindres. La buena fe de él. La buena fe, el esfuerzo, porque la visión, no nos cabe ninguna duda, dentro de un marco humanitario, dentro de un marco espiritual, religioso, pero rescatar a los jóvenes del movimiento pandilleril. Y rescatar a los jóvenes involucraría no solo procesos de reinserción y de rehabilitación, sino que también de desmontaje de las organizaciones Fíjate que yo también pandilleriles. yo fui un poquito más allá en ese contexto de temporal que tuvo la tregua y me atreví porque me emplazó en aquel entonces el presidente. O sea que tú estás de acuerdo, me dijo el presidente de la República, Mauricio Funes, me decía, o sea que tú estás de acuerdo en este mismo programa. Sí. Yo le dije que sí, pero no con una tregua media, sino que una tregua completa, ¿no? Sí, pero es que el tema es el propósito, no es si es parcial o completo. El tema es cuál es el propósito de un diálogo. Claro, por supuesto, yo creo que sí. Pero bueno, lo escuché novedoso y por eso lo resalté en ese contexto del análisis y el diálogo que tenemos esta mañana, obviamente, ¿no? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a darle lectura a los mensajes que usted nos envía a través de @diálogo21. En cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Hay muchos correos, mensajes que nos están haciendo llegar que hacen un repaso sobre los temas que obviamente hemos abordado durante el programa. Arena ya ha dicho claramente que va a apoyar la solución temporal para los pensionados del ITFA. Le manda a decir en reacción a lo que usted expresaba, Juan Valiente, el diputado Juan Valiente. Perdón, pero yo le pediría a Juan que aclare también Arena o él o Arena por su medio de que si también la solución temporal para los pensionados del Seguro Social y del INPEP. Sí. Que también hay un déficit fiscal que viene acumulado desde ejercicios anteriores. Entonces le pediría también a Arena esa aclaración. Sí, gracias. Recuérdese que ya manifestó Arena también de que dentro de los 152 millones que se necesita para que lo que ya aprobamos, lo que se ha echado a andar, sí necesita recursos. Entonces no podíamos decir que las fuerzas actúen sin darle los medios. Quien da la orden tiene que dar los medios. Y entre esos 152 está lo del ICPA. Ahora, aquí hay una pregunta de ¿qué tan descabellada sería que en la Asamblea decretara temporalmente que cada cotizante pudiera retirar sus ahorros ya, dice, en este momento? Es decir, no, la pregunta quizás sería de que si en la reforma que ha planteado el gobierno pudiese darse el marco la opción de retiro, de retirar de la cuenta de ahorro individual sus recursos en la proporción que se ha planteado en la propuesta del gobierno al sistema de reparto. Es decir, con eso lo que se estaría soslayando de entrada es que ya no estaríamos en presencia de una inconstitucionalidad. Esa quizás es la pregunta. No, lo otro se trata de fondos que están bajo ciertos marcos vinculantes, es decir, el propósito de ese ahorro es garantizarle un dinero para una vejez digna, para un retiro digno a la persona. No se trata de un ahorro del cual se puede hacer feria en cualquier momento. Y la otra cosa también es que en principio lo ideal sería que esto fuera voluntario. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo puede hacer un análisis correcto de qué es lo que le conviene para adelante. ¿Qué pasa si él agarra un sistema que después no le convenga? O sea, no tiene la información suficiente, a no ser que hubieran estas mismas organizaciones que hemos escuchado que hablan de las pensiones, formarse alguna ONG que orientara a las personas qué hacer con sus pensiones. Y en adición a lo que dice Antonio, en adición a eso, yo también creo de que habría que tener un examen o una estadística muy científica de cuántas personas estarían transitando del sistema de ahorro individual al sistema de reparto, porque ya con esa información podríamos decir, vaya, entonces sí, si son varios, se justifica, un buen porcentaje se justificaría crear este instituto nuevo,
que estaría administrando el sistema de reparto, porque de lo contrario, imagínate que solo migrara un 5%, por decir, de los cotizantes actuales al sistema de reparto, pues no se justificaría crear y hacer una erogación estatal, porque crear un instituto nuevo, una burocracia nueva, pues demanda muchos recursos. Bueno, dentro de la superintendencia del sistema financiero está también que fue absorbida la de pensiones. Sí. ¿Y por qué crear el instituto si eso lo podía hacer? Alguien pregunta acá, ¿qué medida austera puede presentar la Asamblea Legislativa en este contexto de apremiante de fondos? Los viajes, si me preguntan a mí, perdón, yo los viajes. Creo que eso podría ser un muy buen gesto de la Asamblea Legislativa. ¿Se continúa viajando bastante en la Asamblea Legislativa? Pues, bueno, yo en todos estos años no he hecho un viaje, pero bueno, eso yo. Pero hay una situación, cuando yo estuve en la Junta Directiva y fui encargado de lo que es transporte, con lo que me enseñaron en la Fuerza Armada, por ejemplo, el promedio de reparaciones que había en aquel entonces era más o menos unos $15,000 mensuales, lo bajé como a 3,000, 4,000, con una buena supervisión, y el gasto de combustible dejé 1 año y medio de economía. Entonces sí se puede hacer muchas cosas. Sí se puede, Ernesto, y de veras, en seguimiento a esa idea, nosotros sí nos permitimos presentar una propuesta que, pues en una ocasión estábamos en un set televisivo y había representantes de los distintos partidos políticos y habrían dicho, la vamos a apoyar. Y la propuesta es justamente para regular los viajes en misión oficial de los 3 órganos de gobierno, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí está la propuesta, creo muy bien articulada, obviamente se puede mejorar, pero estamos todavía a la espera de que eso pueda ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Aquí hay una pregunta, ¿qué tan avanzadas están las pláticas con doña Lilian, la famosa doña Lilian, para ser incorporada como candidata a alcaldesa de Apopa? La voz del pueblo es la voz de Dios, es decir, nosotros vamos a esperar tener la reunión que nos ha requerido la Junta Municipal, la Junta Directiva Municipal de Apopa. Vamos a acudir a ese encuentro, ahí entiendo va a estar doña Lilian y vamos a discutir el tema. ¿Con intérprete o sin intérprete? Pues mire usted, con intérprete. Ella habla muy bien inglés. Sí, y ten cuidado si no te encuentra en tu oficina, porque si va a llegar a buscarte y también nos ha dicho, nos ha mandado a decir eso, pero el día de ayer alguien me hablaba de un dirigente de Apopa, mire, lo va a llegar a buscar, doña Lilian a la asamblea, y cuidado, no asuste ahí. Pero nosotros apreciamos que las personas se acerquen a las necesidades de la gente. Un saludo para todos los salvadoreños que obviamente por mandato constitucional tienen esa libertad de buscar sus propios derechos políticos, ¿verdad? Independientemente de los colores y sabores a los que se acerquen. Aprovecho para enviar un saludo muy especial para el día, hoy por ser el día de la secretaria. El tema de secretaria no sé si ya quedó un poco letargado en el tiempo. Son colaboradoras, son personas de confianza, llamemos de mucha confianza y de mucha importancia a la hora del desarrollo de los trabajos que cualquier ejecutivo realiza. Así es que un saludo muy especial a todas las colaboradoras de los ejecutivos que este día están celebrando el Día de la Secretaria. Así. Coronel, gracias por haberme acompañado. Bien, también un reconocimiento y felicidades a las secretarias, y dejar además esta reflexión para todo el pueblo salvadoreño. Reino dividido no prevalece. Y no me quedo yo sin decirlo. El próximo 16 de enero sería el 25 aniversario del Acuerdo de Paz en nuestro país. Pues entonces que sirva esto como para llevarnos a una reflexión profunda y hacer ver la importancia que tenemos como país, como nación, de poder generar las medidas que sean necesarias, que son absolutamente necesarias, para poder vivir y trabajar todos con nuestros jóvenes aquí en nuestra propia tierra y aspirar a ser verdaderamente felices. Hoy no somos felices en El Salvador. Aprovecho para felicitarlos a nombre de todos los salvadoreños que somos amantes de la paz por este esfuerzo, por este concurso al que salieron para poder unidos hacerle frente a la delincuencia, venga de donde venga. Gracias nuevamente. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.